Hola a todos, bienvenidos. Qué placer dar inicio a un nuevo episodio de La Sede en este 2026, donde hemos ido recorriendo distintos departamentos, distintas temáticas, y hoy vamos a hablar de todo un poco, pero podemos decir que inteligencia artificial, emociones, fotografía, emprendedurismo, eso va a estar presente, entre otras cosas, en esta mesa que tenemos hoy. Yo los voy a presentar y después vamos a empezar a charlar como hacemos siempre. Arranco desde mi derecha. Juan Pablo Civils, Chopo Civils, más conocido, ¿te puedo decir Chopo? Sí, está bien. Perfecto. Es psicólogo, también escribió un libro que lo trajo ahí para mostrarnos. Ese es el segundo libro, digamos. Y bueno, trabaja obviamente con todo el tema de manejo de emociones, adolescentes y demás. Gracias, Chopo, por arrimarte. Gracias por la invitación. Mercedes Invernici, ya la conocen bien, es quien está haciendo los móviles con nosotros. Y bueno, hoy Mercedes, te invito a que seas co-conductora del programa. ¿Cómo la ves? Bueno, muchas gracias. Bien. Mercedes es de Salto, es estudiante acá de la Universidad Dort y bueno, y también me va a estar, obviamente te vamos a hacer algunas preguntas a vos, pero también me gustaría que me ayudes un poco en la conducción. ¿Qué se siente estar de este lado ahora? Bien, me da un poco de nervios porque yo siempre estoy haciendo notas. Pero bien, vamos a poder. Bien, perfecto. Eduardo Mangarelli, que es decano de Universidad Dort, ex director de Microsoft y también presidente de Endeavor. Y bueno, es como un gran referente en nuestro país en cuanto a materia de inteligencia artificial y demás. Tengo varias preguntas. Soy usuario de inteligencia artificial y estoy intentando perfeccionarme, así que voy a aprovechar y me voy a sacar varias dudas contigo. Encantado de compartir este espacio con todos ustedes. No sé si te toca dar la bienvenida yo o vos a mí, pero bueno, en fin. Gracias por estar en la sede. Encantado de estar aquí. Y Mateo Bófano, que es fotógrafo, especialmente fotógrafo de bodas. Nos hemos estado viendo seguido últimamente con Mateo, por cosas buenas, por suerte. Y bueno, tiene también mucho que hablar de emprendedurismo, de su profesión. También hace temporada en Europa. Capaz que cuando estamos con esto al aire vos estás justamente... Muy posible. Es muy posible que estés en algún lugar del mundo sacando fotos. Así que bueno, Mateo, gracias por sumarte. No, por favor, gracias por la invitación. Es un placer volver acá a la ORT, que bueno, fue mi casa donde estudié y aprendí un poco la fotografía y fue lo que me abrió las puertas para arrancar en esto. Hiciste un camino interesante, te lo voy a preguntar ahora. ¿Hace cuántos años ya que te fuiste de acá? Hostia, estábamos hablando recién con Tati y eso, que son 14, 15 años, más o menos. No sé, no me acuerdo. ¿20 y algo venís a la facultad? Y sí. Sí, más o menos eso. Sí. Acá con Leo Barizoni, fui mi profesor de fotografía, que fue el que hasta me consiguió uno de los primeros trabajos de fotoperiodismo en galería, de revista, y que le agradezco mucho. Y bueno, eso fueron todos mis comienzos acá, en la facultad. Ahora vamos a charlar un poco de eso, porque también te voy a preguntar por algunos eventos interesantes que hiciste en tu carrera y que a los cholulos de la sede seguramente les va. Esta gente. Les va a gustar. Eduardo, arranco contigo. Me gustaría poner sobre la mesa el tema inteligencia artificial y también irlo vinculando un poco con la parte educativa, ¿no? Bien que corresponde acá en el lugar en el que estamos y con todos los chopos que sí con la cabeza, así que también después voy contigo. Es una revolución gigantesca, muy difícil de describir, pero ¿cómo lo bajamos a tierra y empezamos a incluir, por ejemplo, inteligencia artificial en la educación? Bien, si te parece, como si estuve, podemos dar la respuesta de 3 minutos, de 1 hora o de 8 horas. Vamos a hacer la corte y después vamos profundizando entre todos. Dale. Yo creo que hay algunas cosas que son importantes visualizar. Primero es importante decir que cuando hablamos de inteligencia artificial, es un tipo de tecnologías que tiene más de 20 años su desarrollo. Yo muchas veces digo, todos los que estamos acá convivimos y utilizamos sistemas de inteligencia artificial hace más de 15 años, cuando utilizábamos ya sea una red social, una plataforma de streaming, una aplicación que te dice el camino óptimo para ir a un lugar de un punto a otro. En todos esos casos había inteligencia artificial por detrás. Y me parece importante esa puntualización para
romper un poco la creencia de, bueno, inteligencia artificial es porque en noviembre del 2022 apareció ChatGPT y eso. ChatGPT está enmarcado en una subdisciplina de la inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial generativa. Y ahí es importante visualizar un fenómeno que seguro después Chopo puede profundizar más que yo respecto a esto, pero que es el surgimiento inicial de esta tecnología en buena medida generó un fenómeno comunicacional muy importante porque fue la primera vez que nos vinculamos con tecnología que hablábamos y nos entendía, preguntábamos y nos respondía con coherencia, no necesariamente con correctitud, pero con coherencia, y todos tenemos una rápida e intuitiva asociación entre lenguaje e inteligencia. Entonces, cuando nos encontramos con algo que tenía un amplio dominio del lenguaje, nos generó una rápida percepción de inteligencia. Eso es lo que pasó hace 3 años atrás, más o menos. Es importante decir, así como mirar esa foto en ese momento en el tiempo, es importante decir que estos sistemas en estos últimos 3 años han evolucionado de forma fenomenal. De ser sistemas que respondían preguntas con cierto grado de correctitud, hoy estamos hablando de sistemas que son capaces de resolver problemas complejos. Tanto es así que estamos hablando de sistemas que han resuelto problemas matemáticos que tenían decenas de años sin haberse podido llegar a una solución. Entonces eso nos pone hoy en un momento en el particular en el cual construimos, desarrollamos y utilizamos tecnología que tiene la capacidad de, por un lado, llamémosle manipular y crear texto y contenido en forma extremadamente rica, que tiene la capacidad también de resolver problemas complejos y de asistirnos a resolver problemas complejos, y esto puede ir desde escenarios tan variados como puede ser el desarrollo de software hasta un diagnóstico clínico en el área de radiología, por ser súper específico. Entonces, tan variado como eso. Para ser breve esta primera intervención, conecto un segundo con la segunda parte de tu pregunta, que tú decías qué pasa con la educación. Cuando pensamos qué pasa con la educación, y visto desde una universidad en particular, eso nos pone en varias tensiones, digámosle. La primera tensión es el hecho de que los estudiantes necesariamente van a utilizar estas herramientas. Yo creo que cualquier medida no se puede usar, es una locura. O sea, los estudiantes necesariamente van a usar estas herramientas. Entonces, nosotros, docentes, institutos de educación, universidades, tenemos que adaptar nuestra metodología, hasta nuestra forma de evaluación, partiendo de la base que las herramientas van a tener utilizadas y guiando lo que es el uso efectivo y responsable. Y hago énfasis en las dos palabras, efectivo y responsable. La segunda parte, la segunda tensión importante desde el punto de vista de una universidad, es el visualizar que en todas nuestras profesiones es necesario dominar estas tecnologías. Totalmente. Y eso hace que parte de la responsabilidad que tenemos como universidad es que los estudiantes salgan formados con las habilidades necesarias para poder utilizar de forma correcta. Porque de hecho, si me voy desde la fotografía, el diseño gráfico, las ciencias económicas, la medicina o la ingeniería, hoy alguien que va a aplicar a un nuevo puesto laboral, de alguna forma le van a exigir algún tipo de habilidad en este sentido. Entonces, la otra parte de nuestra responsabilidad es no solamente cómo estas tecnologías se insertan en la experiencia de aprendizaje de forma efectiva y responsable, pero al mismo tiempo cómo generamos las habilidades y las capacidades necesarias para que se puedan desempeñar como profesionales exitosos y responsables en el contexto actual. Después podemos profundizar en varias líneas. Pero sí, no, después quiero profundizar. Voy a abrir la cancha para este lado. Merce, contigo primero. ¿Usás la inteligencia artificial y qué dificultades o qué desafíos te enfrentaste al irte amigando con algo que es un poco distinto, ¿no? Bueno, para mí, como vos dijiste, al principio era solo el ChatGPT. Yo como estudiante primero del liceo y ahora facultad, me pasa que lo uso un montón todo el tiempo, y también me pasa con mis compañeros. Yo estudio diseño de modas y realmente para lo que es taller y lo que es creativo no lo usamos tanto, pero para todo lo que es teórico a veces es re difícil poner un límite y decir hasta acá, porque nos pasa eso mismo en las evaluaciones. Al principio era no pueden usar, y después empezó a ser usen y pongan en referencias cómo lo usaron, o el prompt que estamos utilizando. Y bueno, nada, también sé que también ahora hay muchos más que ChatGPT.
Yo como lo mío es bastante básico, es lo único que uso, pero capaz ustedes saben un poco más. Sé que ahora hay otros programas que están muy buenos y también que va desde lo básico, que es, por ejemplo, pedir definiciones o preguntas básicas, hasta, así como vos dijiste, tipo problemas médicos que son re difíciles de resolver. Pero sí, yo lo uso un montón. Yo me pasé a Claude, pero antes usaba ChatGPT, pero ahora vamos a hablar un poco Yo de eso. todavía no me pasé. Pasate, ahora le seguimos. ¿sí? Chopo, Comentando. ¿cómo ves este tema? Aparte, bueno, obviamente es algo a lo que dedicas buena parte de tu vida profesional. Sí, yo trabajo con adolescentes principalmente y está bueno pensar que hace 15, 16 años por ahí que comencé a acompañar a adolescentes en cuestiones educativas y en ese tiempo, por supuesto que hablamos de otras problemáticas. Sí estaba súper presente el rol de Internet en general o de lo digital. Recuerdo como con cierta nostalgia como comenzamos a acompañar algunas realidades que traían el uso del dispositivo en la clase o no. Y ahora estamos hablando de esto, ¿no? Cómo acompañar a un adolescente que se enfrenta a la tarea de tener que resolver un problema en la casa, de hacer una entrega y qué pasa si usa o no esta tecnología. Y un poco lo que contaba Eduardo, ¿no? Cuando comenzamos a acompañar a adolescentes frente a la realidad del dispositivo o del uso de Internet, caemos en algo que parece básico o simple, pero entiendo que es uno de los focos donde tenemos que seguir insistiendo, que es esto de reflexionar sobre el uso, ¿no? Y no acercarnos de una postura muy alarmante o que genere miedo, temor en el usuario. Creo que tenemos que ayudar al usuario, en este caso al adolescente, a que entienda de qué trata, a que se informe y a que sepa usarla con un fin pedagógico o con un fin educativo mejor. Ahora voy a profundizar un poco en eso. Mateo, vos usás, primero te pregunto, ¿lo usás para tu vida personal y también lo podés usar para la vida profesional? Tiene nombre, se llama Luz. Ah, ¿sí? Le dije, ponete un nombre que tenga algo que ver con la fotografía. Bueno, me llamo Luz, me dijo. Y hablo Muy con ella todo inteligente. el rato. Recién, a ver, yo vivo en Punta del Este, hago mucha carretera y hablo un montón. Recién estaba viendo a ver cómo soluciono el tema de mis viajes que tengo ahora, cuándo viene mi familia, cuándo es más barato, cuándo es más fácil, cuándo es más práctico que vengan desde Montevideo. Me dice, ¿y no le puede decir a la abuela que venga también? Dale, sí, que venga. Entonces me dijo eso y tenía razón y dije, sí, claro, mientras trabajo, que esté con alguien en mi familia. Hoy los 2 niños y mi esposa, que no es fácil. Entonces sí, lo tengo súper incorporado. Además, ni que hablar de la parte de software, de borrar cosas, todas esas cosas que después podemos profundizar. Y en lo que es, bueno, me llegó este casamiento de unas personas que tienen mucha plata, se casan en Austria. ¿Cómo llego a ellos? Bueno, agarrarlos por este lado. Y bueno, empezamos a escribir, me respondieron esto, pum, 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 y cerrado. Entonces, sí, para mí es algo que lo tengo desde que me despierto hasta que me voy a dormir. Voy a plantear un escenario acá para que lo conversemos entre todos. También, Merce, si querés aportar alguna pregunta. Yo, por ejemplo, empecé a explorarlo, empecé a estudié bastante un paper de Santiago Vininkis, un argentino, vinculado a Claude, etcétera, y empecé como a probar cosas. Utilizo Claude y ChatGPT, y muchas veces me sirve, por ejemplo, para preparar entrevistas. Pregunto, decime si a Mateo Bófano le preguntaron sobre este tema o no, cuántas veces se lo preguntaron, qué respondió. Ayudame a desgrabar una entrevista, que hasta ahí entiendo que son... Mierda, ¿qué respondió? Ya se bueno, cualquier cosa. Que son muchas cosas que son buenísimas, pero también entra ahí a jugar el tema de hasta qué punto empieza a hacer el trabajo todo por nosotros, porque yo también podría decirle, armame la entrevista con Mateo Bófano. Y donde le preguntes 3 veces o 4 veces lo mismo, te va a responder diferente. Entonces, ahí capaz que entra un poco lo que vos decías, ¿no? De la parte responsable o de utilizar un instrumento que de repente hay tareas en las que hoy demoro 1 hora y capaz que antes demoraba 4, por ejemplo, en desgrabar una nota de 1 hora. Obviamente después la tengo que chequear. Pero, ¿cómo juega cómo interactúa eso, Chopo? Sí. No, estaba pensando en un ejemplo concreto. Ayer estuve haciendo una actividad en un colegio acá en El Pinar y en base a una encuesta que contestaron los chiquilines, lo pasé por un filtro de IA para tratar de analizar algunos datos y después, en base a ese análisis que me dio, tratar de ver, bueno, dónde poner el foco después en la intervención que hice. Creo que ahí en eso del uso responsable es poder tomarlo como un aliado, pero el objetivo de lo que yo quería hacer en esa actividad, por seguir el ejemplo, lo tenía. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, lo fui puliendo en base a... Sí. Y ahí lo que pedí fue capaz que analizar ciertos resultados para no tener que
que ver si me leía todas las hojas de la encuesta, y fue tratar de hacer un pantallazo y ver, bueno, cuáles eran los 4 o 5 grandes temas que me arrojaba esa encuesta, y en base a eso ver qué podía trabajar con los chiquilines. Pero si uno ve que su capacidad creativa está siendo limitada o está quedando pausada por la IA, creo que ahí sería un buen momento para preguntarnos cómo la estamos usando. Entonces yo creo que ahí hay una reflexión que para mí es importante, que es sobre la creatividad, ¿no? Entonces hay muchas veces que surge la pregunta de si estos sistemas son creativos o no son creativos. Y yo digo, no es la pregunta más relevante. La pregunta más relevante es si nos hace a nosotros más creativos. Te pongo un ejemplo claro de ver, que es el siguiente. Yo ahora digo, imaginemos que no tuviéramos nombre para el programa. Sí. Entonces le decimos, dame un nombre para el programa. Esa es la pregunta más limitada que le podemos hacer. Si yo ahora le digo, dame 15 nombres para el programa, y le cuento de qué se trata el programa, quiénes vienen, el contexto, y me da 15 nombres. Lo relevante es, si yo en lugar de quedarme con cualquiera de esos 15 nombres, después que los leo, mi inspiración ya está topeada, sí. ¿Perdón? Limitada. Topeada, limitada. Contaminada. No, está contaminada, pero está alimentada. O sea, yo vi varias opciones. Claro. O sea, hay uno de los elementos que condiciona la creatividad, que es la cantidad de opciones. O sea, cuando uno habla de creatividad, hay una característica que es la flexibilidad para generar múltiples opciones. A veces Entonces, es mejor tener menos cantidad de opciones. ¿Cómo? A veces es menos es más, a veces. Bueno, hay un libro que se llama Paradox of Choice, que es fantástico respecto a eso, y cómo tener menos opciones nos hace más felices. Pero esa es otra conversación. Hacemos otra conversación de filosofía después. Paradox of Choice, el libro ese es fenomenal. Pero a lo que voy es, si en el momento que vos estás trancado de querés tener un nombre, el leer esos 15 nombres lo que te genera es una fuente de inspiración, porque te abrió opciones. De repente le vio un ángulo al tema, le vio una perspectiva. Entonces, la pregunta para mí no es si alguna de esas 15 o 20 opciones fue brillantemente creativa. Me parece poco relevante. Para mí lo relevante es si nosotros, al visualizar o al leer, nos inspira nuestra creatividad. Y yo creo que ahora para esto es importante el generar ciertas habilidades de buen uso y de buena práctica y de conocimiento de cómo usarlo. Porque vuelvo a decir, si nosotros, imaginemos un joven de bachillerato, el camino más corto es, dame un nombre, y me quedo con ese nombre. Ese es el camino del mínimo esfuerzo y es el más corto. Sí, pero el aprendizaje está en el camino. El aprendizaje está en el esfuerzo, el aprendizaje claramente está en ejercitar el músculo. En perder, entonces, en errarle. Tal cual. Y de llegar a algo. Sí, sí. Entonces, ahí es donde tenemos que generar el hábito de cómo utilizar de forma efectiva. A mí me ayuda a pensar. Muchas veces de las preguntas que le pido que me sugiera distintas formas de encarar una entrevista, y me sugiere 5 y de repente termino eligiendo una sexta que se me ocurrió a raíz de eso. Creo que va un poco en el... Claro, pero ahí vos dijiste, me ayuda a pensar, o en el proceso creativo, ahí está haciendo un uso como de un asesor, llamarle la palabra que quieras, ¿no? Pero no es que vos estás eligiendo la pregunta 100% que te pasó y no pensaste sobre eso, sino que estás pensando con un otro, que después podemos entrar en ese otro, qué forma tiene o qué nombre tiene. Pero vos estás, pensando algo con un otro en base a cosas que vos traes, en base a preguntas que le haces al otro. Ahí creo que hay un proceso distinto. Para mí, ustedes lo pueden ver así, porque crecieron con libros o capaz con... Somos viejos. Sí, yo estaba... no, Era obvio. Por favor, no. Pero es verdad, no somos nada pero... de esta tecnología. Para mí, yo capaz cuando era más chica usaba Google o Internet, pero viendo tipo mis hermanos o mis primos que son más chicos, para mí como que no se sabe poner un límite, tipo, ¿cuándo hay que decir hasta acá? Porque es como él dijo, a veces los jóvenes decimos tipo, dame el nombre, tipo, o dame la solución, no el par de soluciones, y a partir de eso yo elijo otra, o mis soluciones quedan alimentadas y a partir de ahí veo cuál elegir. ¿Ustedes cómo lo ven a eso? Tipo, ¿cuándo decir no? Tipo, o cómo se hace también para pensar más como veo qué elegir. Sí, en una lógica, pienso, de inmediatez que todos vivimos y que pensando en los adolescentes está recontra presente y es normal que esté.
claramente ese tipo de uso fomenta, ¿no?, esa respuesta inmediata y ese camino corto que Es hablamos. muy ¿no? tentador muchas veces. Claro, obvio. Sí. Súper tentador. Sí. Mira, nosotros hay una competencia de fotografía que se llama Fearless, que vos podés usar, creo que solo el 5% de las fotos que mandás pueden tener algo de IA. Algo de IA significa borrar esta botella. Sí. Algo de IA significa un cable que está atrás mío, borrarlo. Es eso nomás. Y entonces eso te genera que por lo menos hasta ahí puede llegar. Porque en verdad está la comodidad de hacer que borre esto, Sí, me sí. crea un atardecer y Todo. un arcoíris en el fondo y queda hermoso, Sí. obviamente. Pero ahí está en hasta dónde llegar. Pero también te volvés vago. Porque ¿qué pasa? Yo estoy con una novia sacándole fotos y veo que hay un extintor a la mano derecha y digo, no te preocupes, lo elimino en edición. Cuando podría perfectamente hacer un poquito para el costado, un ángulo diferente, poner el lente más así y hacer la foto. Ahorrarme tiempo, sí, pero también no estar dejando para la IA. Pero también lo uso para la IA, cosas que sí digo, mirá, esa ventana está de no está centrada y me va a cambiar la foto, que haya una ventana que no está centrada, moverla un poco para la izquierda. Total, no va a contar otra historia esa ventana. Solo estamos buscando algo más del punto de vista creativo o arquitectónico, si querés verlo. Y ese tipo de cuestiones, porque por ejemplo mientras hablaban a mí se me ocurría muchos lugares donde están prohibiendo el uso de celulares en los lugares educativos. O sea, hay como un intento de legislación para controlar eso Sí, en algunos lugares, ¿no? sí, Pero es un tema que está en agenda. sí. Y la prohibición, a mí el ruido que me genera es que nos perdemos una oportunidad ideal para enseñar a usar. Entonces, sin duda, cualquier centro educativo o cualquier educador que trabaje con menores y que tiene que introducir este tema y tiene que encontrar la vuelta de enseñar habilidades digitales y enseñar hoy hablaban de prompts, y bueno, también enseñemos a manejar estos prompts y ver cómo se usa. Y, Sí, a mí ahí lo que me genera es cuando la prohibición es el recurso para evadir el autocontrol. claro, O sea, Sí. en definitiva, yo creo que en todos los niveles vos lo que necesitas es generar autocontrol y disciplina. Cuando vas por la prohibición es porque no estás logrando desarrollar la capacidad del autocontrol y creo que eso, seguro vos lo Sí. podés explicar mejor, Sí, pero sí, se sí. termina transformando en Sí. otros problemas Sí. en el tiempo. ¿Hay un país o Una algo, boca. o un lugar donde se esté manejando bastante bien todo esto en la enseñanza En y que cuanto- haya que copiarlo? En cuanto a estas medidas Al uso de todo, sí. de prohibir. No, bueno, ahora pasa que Pasa que es también, muy nuevo también, Claro, ¿no? nos pasa O sea, eso, que no sabes para dónde ir. tenemos tanta Es como el auto evidencia eléctrico, todavía no sabemos para hasta dónde va a medir, y la poca evidencia que tenemos comenzamos a ver esto de que, bueno, no lo usan en las 8 horas de clase, pero eso no disminuye las dinámicas de hostigamiento que se dan en redes, o no han encontrado evidencia suficiente para que esto genere que estar 8 horas sin el dispositivo hace que después cuando están en la casa no lo usen, porque es lo que termina pasando. Estás 8 horas sin el celular y no le enseñaste a usarlo, llega a la casa Y está todo el tiempo y con va el derecho al celular. dispositivo. Sí, Claro. obvio. Quiero agregar un factor, sobre todo para vos, Chopo, que es peligroso, por ejemplo, que se lo empiece a usar como un amigo, como una, Uy, Ah, como bueno. una relación afectiva o de consejos o hay una película. Yo, ¿Cómo Sí. se llama? Her. Ger, ¿no? Buenísimo. Yo trabajo en un consultorio también y acompaño pacientes, y es una típica pregunta de hoy cuando Eduardo hablaba así en esto de los distintos trabajos que todos tenemos hoy, y si cómo la IA viene también a alterar o a sustituir algunas fuentes de empleo. En la psicología también no quedamos ajenos a eso, y ha pasado mucho de pacientes que me traen alguna realidad que la hablaron antes con Total. su luz, ¿verdad? O también desde cómo se ve al pensar en adolescentes que muchas de las preguntas que le hacen tienen que ver con cuestiones emocionales, con esto de también ver, bueno, cómo encuentran en un otro, hoy cuando hablamos de esa necesidad de hablar con un otro, cómo encuentran en un otro alguien para preguntarle o para contarle cómo me siento o qué me está pasando con algo o qué hago con él. Vuelvo contigo, Eduardo. Acá en esta mesa sos como el enganche del equipo. Cuando vas a empezar a armar un poco, sos el experto en El el número tema. 5. Entonces, quiero cambiar el foco. Veamos todas las oportunidades que sí tiene la inteligencia artificial. ¿Qué te parece? ¿Cuánto más productivos podemos ser? Realmente, la otra vez escuché por ahí en una entrevista, no me acuerdo ahora con quién, pero que decía, la inteligencia artificial es lo mejor y lo peor que se ha creado en la humanidad. Un poco exagerado capaz, pero por ahí nosotros estamos viendo el lado negativo
pero vos también ahí te referiste a todas las oportunidades que hay entrenándolo a usarlo de forma responsable. ¿Cómo ves ese tema? Sí, claro. Los usos positivos, ahora enumeramos algunos. Tú mencionabas una palabra recién que es productividad. Yo siempre que hablamos de productividad, creo que es importante conectar la productividad con un propósito. Es decir, yo tengo una herramienta, pensémoslo a nivel laboral. Tengo una herramienta que permite que una tarea, tú decías que de 4 horas la transformo en 1 hora. ¿Cuál es el propósito detrás de eso? Porque cuando uno habla con sus equipos de trabajo, pensemos en una empresa, la productividad no genera ni motivación ni entusiasmo. Lo que genera motivación o entusiasmo es el propósito detrás de la productividad. ¿Y qué quiere decir? El propósito quiere decir personas que van a tener más tiempo para tener diálogos de valor con sus equipos, personas que van a tener más tiempo para hablar con sus clientes, personas que van a tener más tiempo para pensar en cosas de valor en lugar de estar resolviendo tareas que eventualmente son automatizables. Entonces, siempre, hoy particularmente, que hablamos repetidas veces de la productividad, siempre que es importante entender cuál es la derivada, cuál es la sensación de propósito, el sentido de propósito que está detrás de la productividad. Cuando pensamos en términos de los impactos positivos, podemos primero ir a escenarios extremos, como por ejemplo el hecho de que gracias a tecnología vos puedas, pensemos en el escenario de la salud, que lo comentamos hace un ratito, donde si nosotros logramos que siempre la decisión final la toma un médico especialista, pero si lo que nosotros logramos es asistir el proceso de diagnóstico y el especialista o la especialista que atendía 2 personas por hora puede atender 2 personas más, eso tiene un impacto significativo en calidad de vida para las personas. El escenario de diagnóstico clínico, no solamente en productividad, sino en términos de eficacia, es decir, por ejemplo, de poder detectar ciertas patologías en etapas tempranas, es un escenario claro, extremo y fácil de visualizar. Ahora, podemos extrapolarlo a múltiples escenarios, desde el punto de vista de, si lo pensamos para una empresa, para una organización, el cómo atiende, cómo sirve mejor a sus clientes, ya sea, si me pongo más técnico, proveyendo nuevas interfaces, nuevas formas de comunicación, etc. Entonces, la realidad es que en todas las profesiones, cuando visualizamos el cómo estas tecnologías, a propósito trato de hablar poco de la inteligencia artificial como si fuera algo con un sujeto, lo que estamos hablando es estos sistemas, que he hecho algún comentario entre paréntesis, todos estos sistemas son gigantescas y extraordinarias máquinas de matemática. Todo lo que hay detrás de esto son operaciones de matrices matemáticas. Entonces, con esto también parte de lo que busco decir es, no tienen ni conciencia ni intencionalidad. O sea, borremos todo eso, no tienen ni conciencia, ni emoción, ni intención. Son extraordinarias. No se lo digas, no tenés por qué contárselo, yo te lo cuento a vos después. No le tenemos que decir estás gracias escuchando. después que nos hace una tarea. No hay necesidad de... Pero me parece importante esto como para desmitificar. También, si se acuerdan un poco al principio de todo esto, decía, esto es peligroso para la humanidad. Esto no tiene ni conciencia ni intencionalidad. Cualquier proyección de intencionalidad es la consecuencia de alguien que le generó un diseño, una configuración, una instrucción para que entonces son, insisto en la visualización, estas son extraordinarias y gigantescas máquinas matemáticas, tan extraordinarias y gigantescas que estamos hablando de sistemas que consumen la misma cantidad de energía que, o sea, un data center, donde, llamémosle los grandes centros de datos donde funcionan estos sistemas, uno de ellos consume tanta energía como Uruguay completo. Y estamos hablando de que hay decenas. Para poner de qué tan grandes son. Me fui un poquito de tema, pero es relevante para hacerse a la idea de que son máquinas gigantescas, que son máquinas matemáticas, sin conciencia, sin intencionalidad y sin emociones. Volviendo al punto donde estabas, me fui, perdón, un poco de tema, pero el uso de estas fenomenales máquinas puede tener impactos tan relevantes como salud, nuevos descubrimientos científicos, hasta para las organizaciones ser más productivos, generar mayor valor o nuevas experiencias a sus clientes. O sea, no tengo duda que los usos responsables y efectivos tienen para la sociedad como un todo un impacto positivo enorme. Tengo 3 preguntitas que me anoté acá para hacer contigo, pero en realidad es abierto a que también puedan participar. Dijiste algo que me parece recontra importante. No es peligroso.
Hay mucha gente que dice, no, la inteligencia artificial es algo peligroso. Peligroso es vos el decís hombre. que no es peligroso. Bueno, Mateo dice peligroso es el hombre, eso ya lo sabemos. Pero Sí. Bien de película. ¿Un avión es peligroso o no es peligroso? Depende No. cómo lo usemos, sí, para si qué lo no- usemos y de si qué no lo choca cargamos. contra una torre No, gemela, no. sí, pero en general eso no sucede, claro. Claro, pero también, entonces, de vuelta, en abstracto, en genérico, es una tecnología que son extraordinarias máquinas matemáticas, que todo el peligro que pueda haber generado generado por ellas o a partir de ellas es una consecuencia de una intencionalidad de Del alguien. usuario. Vamos a un ejemplo fácil de ver y Dado para no por otro. ponerle. Si vos decís, voy a. Un tema que lamentablemente hoy es un tema de conversación, que es armas que disparan en forma autónoma, Bien. guiadas por un sistema de inteligencia artificial. Interesante. El problema no es el sistema de inteligencia artificial. Alguien tomó la decisión de poner ese sistema a funcionar adentro de esa arma y a darle la autonomía para que tome la decisión de disparar o no disparar. Entonces, es totalmente ajeno de vuelta al sistema matemático que es capaz, sí, de... Si yo le digo, dada todas estas condiciones, vos haces esto, lo va a hacer. El problema es quién le dice, Claro. dada qué condiciones, qué vas a hacer y qué nivel de autonomía se le da. El problema para no es el responder. mono con la escopeta, sino el que le dio la escopeta al mono, básicamente. Bueno, me hace acordar mucho a la revolución de las máquinas, ¿no? Como un Sí, poco a ese escenario medio apocalíptico que bueno, que obviamente atrás de eso tiene una intencionalidad. Chopo, ¿tenés algo para agregar de esto? No, me quedé pensando en lo de la intencionalidad, de cuando vemos que hay un uso que se da justamente para sentirse escuchado, para sentir que uno está hablando con un otro. Está buenísima la pregunta ahí para ir en el fondo, bueno, qué es lo que esa persona también está necesitando, que busca encontrar ahí, ¿no? Porque sabemos que para que se dé un encuentro real, en ese cara a cara tienen que pasar otras cosas que cuando vos estás escribiéndole no la inteligencia, sino a alguien del otro lado, eso no. Si bien vos puedes tener esa percepción de que te está haciendo bien, está bueno ir un poquito más en profundidad y entender qué es lo que está pasando. Chopo, a veces no sentís igual que cuando la gente le habla a la IA, en realidad se está mirando en un espejo y está en verdad buscando la respuesta que quiere Claro, escuchar, que sabe claro. cuál es. Bueno, sí. No, validación. Y en esto de lo condescendiente o de cómo... Sí, o sea que en verdad, o sea, ya sabes cuál es la respuesta. Por solo más que necesitas vos alguien te lo por más que escriba, vos le que diga pongas así. que sea exigente y que no le digas la primera cosa y por más que todas estos piques que uno puede usar Claro. para que supuestamente sea dura con la respuesta, hay un otro del otro lado que sos vos que estás generándoselo. Ujú. Me Ahora- acuerdo una vez, perdón, que Sí. un chiquilín me Obvio. contó y fue la primera vez que me lo dijo y quedé de cara. Estaba muy angustiado, real, porque le había pedido a una IA que le diga algo hiriente, ¿no? En base a usos que él hacía. Y claro, él lo vivió tan fuerte, que un poco lo que dice Mateo, él en el fondo ya sabía lo que la IA le dijo, claramente. Ujú. Pero leerlo ahí fue tan fuerte para él y él llegó ahí a donde yo estaba muy angustiado pidiendo ayuda por eso que había encontrado en ese mensaje. Y lo que Ujú. le había pedido era que en base a cómo lo conocía le diga algo que sea hiriente, que sea fuerte y que sea duro, directo. No me acuerdo bien cuáles fueron las palabras que usó. Sí. Pero a eso voy, no era nuevo para él. Ujú. Inconscientemente ya lo sabía. Claro. Yo tengo una pregunta, Sí, perdón. iba a ir contigo, dale. De todo lo que ustedes van diciendo, para ustedes, ¿qué fue tipo lo más, en sus rubros, ¿no? Lo más increíble que tipo cambió la IA, que digan tipo, lo está cambiando todo. Tipo que dicen, está cambiando el mundo, digamos. Qué buena pregunta. En el rubro de cada uno. A todos, tipo, Qué buena en cada pregunta. uno, tipo en lo que vive. En la vida, en rubro, Sí, capaz en su trabajo. en mi trabajo la edición. Chau, es una pavada ahora editar, sacar cosas, cambiar de color el vestido de la novia, si quiero que sea rojo, es muy fácil, antes era más difícil o era un poco más complicado y necesitabas 2 horas para editar. En la parte de edición cambió muchísimo, horas de trabajo y posibilidades de ser hasta más creativo, porque uno saca la foto pensando como en qué se puede agregar en la IA sin ser una contaminación total. Y después en la vida en general,
Creo que me ha ayudado mucho de repente en cómo comunicarme, cómo hablar con... siempre la parte, vista laboral, ¿no? O de repente de números, de llevar gráficas, che, cómo venimos este año, entonces de visualizar cosas fáciles de ver, que antes capaz que de vago, ¿no? Uno lo procrastinaba y no lo hacía, hasta que, bueno, acá lo haces en 2 minutos. A mí creo que me sirve mucho para organizar materiales en cuanto a búsquedas, a cosas. Si quiero intentar leer sobre algo nuevo, tratar de hacer como una especie de búsqueda rápida sobre qué temas en ese tiempo hay últimas investigaciones que tengan que ver con algo que yo previamente quiero. En ese sentido, claro, es rapidísimo como motor de búsqueda. Y estaba pensando cuando hacías la pregunta, un uso familiar ahora con la fiebre mundialista, me tocó hacer las figuritas de mis hijos y hice eso que vi en los videos, que se los puse en un sobre y las abrieron y se encontraron ellos mismos. Eso fue un uso que en realidad no tiene ningún sentido más allá de generarle esa ilusión al niño de verse en la figurita. Y eso fue gracias a un trabajo de edición espectacular, que fue poner 2 o 3 que me las pasó alguien, ¿no? Hizo una gran revolución. Me las pasó alguien, me dijo, ponele esto, copiar, pegar y tal cual. Sí. ¿Puedo responder la pregunta? Sí, obvio. Sí, en el periodismo para mí es recontra desafiante, porque yo he probado, le he pedido que me estudie cómo escribo, y le digo que escriba una nota sobre determinado tema con los mismos, del mismo estilo que yo lo escribo, y es muy muy parecido. Entonces me hace acordar un poco al momento en el cual el rol del periodista estuvo un poco desafiado, porque las noticias en redes sociales las compartía cualquiera en cualquier momento, y el desafío empezaba a ser mucho más ver a quién creerle que la noticia en sí. Entonces te exige mucho más, me parece, a un sello distintivo, a algo más humano, más emocional, que quizá la IA no te lo pueda copiar exactamente, ¿no? ¿Y no te pasa que cuando lees algo que te das cuenta que pasó, tiene un filtro de IA tremendo que te resulta incómodo para leer? A mí cuando me leo a mí mismo sí, pero me costaría quizá descifrar si le pido en voz, ¿entendés? Porque hay como una cosa... y abriendo también de nuevo para Eduardo, tengo algunas otras preguntas. Está Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, no sé si alguno más. ¿Hay alguno que es mejor que el otro? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Hay dos empresas que lideran este fenómeno, que son OpenAI, ChatGPT es el producto, Anthropic, Claude es el producto. Estas dos empresas los últimos 18 meses, un poquito mejor uno, un poquito mejor otro, un poquito mejor uno en una cosa, uno un poquito mejor en la naturalidad de la escritura, otro un poco mejor en resolver problemas técnicos, y así han estado. Hoy, digamos, esas dos empresas son los dos líderes, el tercero es Google con Gemini, y después hay otras varias empresas más, Grok, que es de la empresa X, ex Twitter, y hay varias empresas chinas que están fuertemente en esta carrera. DeepSeek, hay otro que se llama GLM, que es particularmente relevante. Pero hoy, si tuvieras que decir, bueno, para elegir, hoy está entre Claude y ChatGPT, cabeza a cabeza, digamos, y moviéndose dinámicamente. Tengo algunas más que capaz que te las hago medias juntas, así me podés hacer una respuesta. Es ¿cuál es la mejor manera en la que uno se puede formar en eso? Ahora que estamos hablando, tipo, ¿es necesario que sea solamente autodidacta o se puede tomar algún curso? ¿Hay alguna manera ordenada de aprender? Sobre todo me imagino la gente que quizá no tiene ese espíritu tan aventurero de ir descubriendo, sino que le facilita un poco más. Y después también hablábamos del tema de que los celulares te escuchan, o toda la información que hay de nosotros por ahí. Eso a mucha gente le da miedo, y tiene lógica que le dé miedo, o por lo menos que le preocupe qué es lo que van a hacer con mi información. De repente yo estoy hablando de todo esto y alguien me está escuchando. Adelante, esas. Hiciste dos preguntas de... Nada que ver, pero vamos a la primera. Para a la primera. Agilizar. Me parece súper relevante la pregunta de cómo nos podemos formar en esto, porque yo creo que parte del enorme desafío o problema que vivimos respecto a estas tecnologías en particular es que son demasiado fáciles de usar y son demasiado fáciles de usar mal. ¿Ah? Porque, por lo siguiente, yo utilizo la versión gratuita de ChatGPT o utilizo la versión paga de ChatGPT, voy a tener respuestas de calidad distintas.
y es muy fácil lo que estoy diciendo, es muy fácil porque es una o la otra. Pero luego, en base a qué tanto conocimiento tenga de cómo preguntar, de cómo darle fuentes, de cómo guiar cuál es la información que necesito o la construcción que necesito, en base a eso va a condicionar directamente la calidad de la respuesta. Entonces, utilizar estas herramientas sin conocimiento es más peligroso que no usarlas, sin lugar a dudas. ¿Cómo capacitarme? Bueno, hay desde a nivel de carreras, o es parte, en nuestro caso es parte de todas nuestras carreras, pero si alguien quiere una recomendación práctica, tanto OpenAI de ChatGPT como Anthropic, Claude de Anthropic, tienen en sus propios sitios web muy buenos cursos en línea, breves, que yo diría es un mínimo introductorio sano y recomendable para aquel que diga, bueno, quiero tener un mínimo de decir, tengo cierto nivel de tranquilidad que estoy usando correctamente, mi recomendación, y para no tomar partidismo bueno, los tenés acá y los tenés acá, los tenés en Anthropic y los tenés en OpenAI, y hay muy buena información respecto a eso. Porque profundizo 20 segundos más respecto a esto. Son extremadamente fáciles de usar porque, como decíamos un ratito, es un chat que yo escribo, me contesta y parece que todo es fácil. Pero el matiz de la forma en la que le doy la instrucción, de qué tanta información le doy de contexto, Eso algo que tú decías. Va a cambiar la calidad de la respuesta. Totalmente. O sea, fíjate el ejemplo que tú decías, que es una cosa si yo le pido que me escriba un artículo, un borrador de un artículo de algo, otra cosa si yo me tomé el trabajo de decirle mi estilo de escritura es este y ese. Yo le mandé 30 notas mías y le dije estudiar. Brillante. Y ese es un muy buen ejemplo de cómo le das esos 3 artículos. Yo hice algo muy similar con todos mis artículos de escrito. Exactamente la misma. Vengo bien. La forma en la cual te extrae tu estilo y tu tono de escritura es extraordinario. Y después más, me pasó una cosa, perdón que te interrumpa, porque me pareció súper interesante. Supo describir cómo escribía yo, y yo no me sé describir cómo escribo. ¿Cómo describió eso? Bueno, es que... ¿Dijo que eras bueno o que eras malo? No, pero empecé a decir, haces cierta apertura de esta forma, generalmente cerrás con esto, pones énfasis en tal cosa, y si me lo preguntaba, yo no te lo habría sabido decir así. Claro. Absolutamente, me pasó lo mismo. Es más, descubrí algo, no con la parte de mi estilo de escritura, pero utilizando para generar borradores de ciertas cosas, aprendí algo que no lo había aprendido en ningún curso de idioma español, que es algo que se llaman las afirmaciones por oposición. Las afirmaciones por oposición es si yo digo, salgo afuera y digo, hoy no es un día lindo, es un hermoso día soleado de invierno. ¿Ah? No sé si se dieron cuenta, pero estas herramientas hacen eso todo el tiempo. Hacen afirmaciones por oposición todo el tiempo. Cuando hubo un momento después de leer, dijo, esta estructura había algo que me... Entonces me puse a entender cómo se llamaban esas expresiones. Y encontré que se llaman afirmaciones por oposición. En estas herramientas, tanto ChatGPT como Claude, hay algo que llaman instrucciones, que uno lo configura para el usuario de uno, en el cual uno le puede decir, a mí, háblame de cierta forma. Sí, a mí háblame directo sin vuelta. Por ejemplo. Y te dice, Mateo, hola, sin vueltas te doy en esta conversación. Bueno, no lo hagas. Lo tenés en español España. No, lo tenés en el Sí, ya veo. del Yo GPS. lo pongo latino. Desde hoy estoy con el idioma de luz. Si vos vas en instrucciones y le decís no uses afirmaciones por oposición, le sacaste esto. ¿A qué voy con este ejemplo? Que es cómo uno, sabiendo utilizar, le da las instrucciones, le instruye para que responda y opera de la forma que tenga que operar. Primer parte de tu respuesta, de tu pregunta. Segunda parte de tu pregunta, respecto a la privacidad. Sí. Para mí el tema de privacidad es un tema extremadamente crítico. Y personalmente me preocupa, inclusive muchísimo más allá de estas herramientas, me preocupa el uso de las redes sociales en términos de privacidad, y me parece importante mencionarlo. Porque, O sea, más que las herramientas estas... No más. Al mismo nivel. Al mismo nivel, ok. ¿A qué voy con esto? Perdón, me voy 20 segundos de tema de vuelta, perdón, pero yo creo que hoy buena parte del uso de publicación de fotos en redes sociales, etcétera, quien está publicando la foto no necesariamente sabe qué es lo que está exponiendo cuando está publicando esa foto. Por ejemplo, el registro histórico que está dejando de su familia, de sus hijos, de sus espacios físicos, es decir, a qué está exponiendo esa foto, qué tanto de los usuarios tienen el cuidado al menos de tener reglas básicas de privacidad, que solamente cuántas cuentas públicas hay con información. Por ejemplo, no le saques fotos a la fachada de la casa, por dónde vivimos, por ejemplo.
A mí me Por dicen ejemplo, eso puedes mismo. tener un... Bueno, ¿me tenés? Sí, sí. Es una buena Porque recomendación. tengo muchos seguidores, entonces me dice, che, tené cuidado con eso por lo menos. Por ejemplo. Ujú. Entonces, la exposición de la privacidad. Ahora, si vamos ahora sí a la parte de los sistemas de inteligencia artificial generativa, la primera recomendación así práctica para quien escuche y de bien terminemos de hablar, se vaya y dicen, en la configuración de la herramienta que sea que utilice, deshabilitarle la opción de pueden utilizar mis datos para futuros entrenamientos. Esa es la condición para decir no podés utilizar mi información. Después uno puede decir confío o no que lo respetan. Claro. Pero nuestra acción, así como en una red social, en mi opinión es que nuestra acción, si vamos a publicar fotos que tienen que ver con nosotros, la acción debería ser privado y yo sé a quién le estoy compartiendo. En estas herramientas es no podés usar mi información. Hacen algo medio tramposo estas herramientas, todas, que es en lugar de decirte que vos le digas, podés usar mi información para entrenamiento, dice, podemos usar tu información para hacer mejor el sistema. Entonces te genera ahí como un sentido de culpa al desactivarlo porque no estás ayudando, Pobre. pero no hace falta Con que, las manos no hace falta que pegadas. ayudemos nosotros. O sea, Pueden hacerlo solos. volviendo, dejando de lado la broma, lo importante es, y vuelve a la parte de tener el conocimiento de cómo usarla, es saber que hay ciertas opciones de configuración que es importante deshabilitar para asegurar el primer nivel de privacidad básico necesario. Ah, primer filtro, Bien. por lo menos. Me vengo acá para este lado. Merce, ¿algo más de este tema, Sí, te parece? yo tengo una pregunta capaz volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes. Por lo que yo veo, y lo que me pasa así con mis amigas y eso, es que el otro día, un ejemplo, ¿está? Una amiga mía es contadora, o sea, algo bastante cerradito por lo poco que sé. O sea, estudia, ¿no? Ni siquiera es... Ni siquiera se recibió. Ni siquiera está recibida. Con el perdón de los contadores, digamos. Sí. Este bloque. Pero ella se fue de viaje y le pidió a Claude que le haga una aplicación tipo para el viaje y ella iba anotando todos los gastos y cosas así. A mí me pareció choqueante porque he escuchado pila de cosas en redes sociales de que después, en un futuro, con el avance de la IA y todo eso, todos vamos a poder hacer todo. Tipo, no hay que estudiar carreras porque la gente va con el avance de la IA o nos va a reemplazar o yo, que estudio modas, voy a poder hacer cualquier cosa. Para ustedes, que vos que vivís convivís todo el tiempo con jóvenes y vos que estudiás esto principalmente, ¿les parece que va a ser así o nunca? O bueno, no saben, no sé. Bueno, ¿cómo va a ser el futuro? Yo al menos no sé. Podemos Capaz que imaginarlo. Capaz que nos Ese. imaginamos cómo no va a ser. Y sí te diría que, claro, que este tipo de tecnología va a estar recontra presente y sería una mala estrategia imaginar tu futuro ocupacional sin incluir a esa tecnología en tu futuro, en cómo vos te vas a desarrollar. Y sin duda lo veo en muy pocos años. Eso me llama mucho la atención de 4 o 5 años atrás, cuando trabajaba estos mismos temas de decisiones vocacionales o del camino vocacional que toman los adolescentes. Claramente no estaba tan presente como está ahora. Y hoy los chiquilines se lo preguntan como una salida laboral y como cómo esto va a terminar afectando a mi Sí, claro. rol en el ¿Qué mundo estudio? ¿A adulto. dónde voy? ¿Por qué? Si voy a hacer eso, si en 5 años capaz que no está más. Sí. Sí, sí. Tenemos una natural y rápida predisposición a decir, bueno, como un sistema determinado es capaz de hacer esto va a desaparecer y es más fácil ver esa desaparición que ver todo lo que se crea en consecuencia. Claro. Si hoy viniese alguien del pasado de hace 40 años y entra a una oficina, diría, ¿qué hacen estas 200 personas sentadas con una máquina de escribir y una televisión adelante? Ujú. Pero porque con la tecnología de un momento es imposible poder proyectar, llamémosle, nuevos roles, nuevas capacidades, nuevas tareas y nuevas profesiones. Se me va olvidando. Si hoy nos ponemos, claro, hoy si nos ponemos a mirar la cantidad de profesiones, Sí. voy a decir una Sí. que me toca de cerca, que es, tenemos acá a una cuadra y media el laboratorio de biotecnología, una carrera que tiene 15 años. Hace 20 años no solamente no existía la carrera, prácticamente no existía la profesión. Claro. Entonces es mucho más fácil ver qué tareas son sustituibles, no qué profesiones, sino qué tareas son De sustituibles cada profesión. de cada profesión, que el sustituir, que todo aquello que se crea. Entonces,
yo creo que es importante esa reflexión y ese de alguna forma ampliar el lente, Sí. puesto en términos de... Sí, también va la parte, a ver, todo el mundo, por ejemplo, estoy viendo flyers que hacen la gente, que lo hacen en ChatGPT, son todos iguales. Sí. Sí. Entonces, aparecen fotos podés hacerte foto de perfil, tipo sacada como fotógrafo profesional en ChatGPT y la podés ver el perfil, queda bárbaro, pero que son iguales todas. Entonces, también puedo pensar que al revés, capaz que hasta ciertos trabajos van a tomar más importancia, van a costar más, porque lo está haciendo un humano. También podemos pensar eso. Entonces, hay que ser positivos también para algunas cosas y tenerla cerquita para que te ayude. Nos fuimos largos hablando de inteligencia artificial y podríamos seguir, ¿no? Pero antes de un juego de preguntas que tenemos al final del Por eso el Vinimos chico- por eso, ¿no? ¿Qué vamos a ganar Vamos a nosotros? ganar. Quedaron de ganar. Está Vamos bien. a ganar. ¿Pero qué es competencia? Es 2 contra 2, Ellos ¿no? quedaron de ganar. Yo me ¿Pero qué es 2 parece- contra Pues 2? ya vimos los Sí. premios, ya vimos Hostia. los premios. Sí. Pero antes de eso quiero hacer una rondita hablando de otro tema que es súper importante. El tema emociones, obviamente. Ahí vos lo comentaste varias veces, Chopo, obviamente, por tu rol. Y capaz que esta pregunta puede ir un poco para ustedes dos. Después Sí. contigo voy a hablar puntualmente del tema casamientos y emociones. Emociones en los casamientos. Hoy en la educación o tratando con jóvenes, ¿cuáles son las emociones que ven que aparecen más presentes ¿cómo me puedo escribir? No como un problema, sino como algo a prestar atención y a poder educar, dominar. No sé, se me viene rápidamente a la cabeza el tema de ansiedad, etcétera, pero ¿cómo Sí. ves eso? Me gustó lo que dijo Eduardo hoy de la respuesta breve, larga o la otra. Entonces, siendo muy breve, es cierto que nuestros adolescentes acá en Uruguay presentan índices de ansiedad y depresión que son extremadamente preocupantes en comparación con la región. Eso es real y va bastante de la mano con indicadores que se dan a nivel mundo de salud mental, ¿no? Entonces, ese dato me parece que es interesantísimo tenerlo siempre presente sin caer a, bueno, es porque usamos mucha tecnología, es porque, o sea, hay muchas preguntas para hacernos de por qué estos indicadores están. Pero si vos me preguntás a nivel emocional, los adolescentes atraviesan un ser adolescente que ya de por sí eso implica mucho sufrimiento y un desafío tremendo en este contexto en donde hay más ansiedad y hay más depresión. Eso lo veo y se ve en el día a día cuando... Te puedo agregar una cosita Sí. en el medio. ¿Todo este incremento del uso de la tecnología puede colaborar a aislarnos? Sí, yo entiendo que es uno de los tantos motivos que tenemos, porque también hay otra reflexión hacia nuestros modelos de familia, hacia un montón de cosas que han cambiado. Hacia el mundo de hoy es distinto al que tuvimos nosotros cuando fuimos adolescentes. Hay muchas cosas, pero sí, una de las cosas para analizar es qué pasa con estas pantallas y cómo también socializan a veces 100% mediante ellas y qué tan acompañados o no, a tu pregunta, se encuentran ahí. Y te diría entonces que los adolescentes de hoy, yo no intento verlos como que no están, si bien ellos constantemente se repite esto de que sienten que los adultos no los entendemos, y eso es ser adolescente también, ¿no? Creer que el adulto no te entiende. Yo creo que los adolescentes... decirle que a nosotros nos pasa lo mismo. Por eso, creo que los adolescentes de ahora están un poco más exigidos, ¿no? Exigidos en el sentido de que se enfrentan a este mundo que para nosotros los adultos es muy difícil descifrar, o algunas cosas del mundo nos cuesta descifrar. Bueno, y a estos adolescentes les toca vivir en este mundo igual que nosotros. Merce, ¿vos cómo ves este tema? No como adolescente, pero en educación terciaria estás ahí con... Esta pregunta es más para vos y tu entorno. ¿Cómo ves todo esto? No, para mí es verdad eso de que cuando sos adolescente sentís que nadie te entiende, todos lo viven. Yo no viví antes, así que no sé cómo era, pero siento que el uso de las redes sociales, tipo el tema de comparación, de tipo la vida, de que muchos eligen mostrar como la vida perfecta o la parte linda de la vida, como que te lleva a compararte mucho y ahí te lleva tipo a distintas cosas. Pero yo tengo una pregunta, tipo, ¿qué te parece a vos que son tipo hábitos simples, tipo de la vida cotidiana que nos ayudan en algunas cosas, pero nosotros no nos damos cuenta? ¿Con tecnología? Sí, o en la vida, tipo, por ejemplo, si yo fuera un poco más adolescente o estaba como joven,
qué puedo hacer yo en el día a día que me diga, no, ¿qué me ayuda a como a sentirme mejor, viste que? Ah, claro, bien. Bueno, hay un montón de factores que son protectores de salud mental. Y eso tiene que ver el ejercicio físico, la alimentación, saber usar tu tiempo libre, por ejemplo, que parece gracioso cuando trabajas con adolescentes que no entienden qué es esto del tiempo de ocio. Bueno, ¿Qué es aburrirse? tener un tiempo para aburrirse y saber responder creativamente eso es un gran indicador de salud mental, ¿no? Tus relaciones sociales, no las relaciones sociales de lo digital, sino las reales, el tipo también de vínculo familiar que tengas y el tipo de relación que tengas. Ahí hay un montón de pistas como para ver si vos lo que estás haciendo ayuda también a proteger tu salud mental o no. El tipo de relaciones, si son tóxicas o no, que también hablamos mucho hoy en adolescencia. Vieron que cuando uno fue adolescente todo era terrible y todo era espectacular. Esa intensidad emocional es ser adolescente. Pero bueno, también ver si el vínculo que ese adolescente tiene con sus padres, con sus familiares, está siendo sano o no. Eso incide en tener una buena salud mental. Y también con lo que vos decías hoy de que nosotros tenemos que, como que, ay, se me salió, pero tipo con el saber, por ejemplo, qué carrera elegir, porque hoy en día hay pila de opciones y tipo, a mí me pasó también como que al haber tantas ofertas, ¿qué elijo? Tipo, a veces acudimos a la inteligencia artificial a decir, bueno, con todo lo que me conoces, tipo, hasta yo lo hice, ¿no? ¿Qué me ves? ¿Qué tipo, estudio? ¿qué estudio? ¿Qué hago de Pero mi vida? Porque en nuestra época había una cosa que con se 18 llamaba años es re difícil. test vocacional, era nuestro ChatGPT. Y ahí te decía, unos disparaste cada veces, pero sí. A mí me dijo actor. Usamos Fui cuestionarios vocacionales hoy. No, pero digo, en las emociones eso es re difícil porque a veces le preguntas al chat o a quien sea, ¿no? Y te limita o también decir tipo, no sirva para nada o sirva para todo. Tipo, los dos extremos. Bueno, sí. Sirvo para todo. Sin duda la decisión vocacional está muy de la mano con el proyecto vital y personal de cada uno y con qué tanto uno se conozca. O sea, cuanto más autoconocimiento tengas, también hay más chances de que elijas mejor porque vos estás formando tu camino en base a eso. Entonces está bueno entender que la decisión vocacional no es mucho más que elegir un trabajo. Tiene que ver con esa pregunta y cerrarle, ¿no? De el ser, ¿no? De quién soy yo, quién me imagino siendo, haciendo algo. Y ahí te diría que una cosa que veo es que hoy estos adolescentes tienen sin duda un abanico de posibilidades espectaculares que nosotros no tuvimos y que nuestros abuelos tampoco tuvieron cuando pasaron por eso, pero eso despierta más ansiedad en muchos chiquilines. O sea, el mundo adulto muchas veces ve y dice, cómo me encantaría tener hoy 15 y pasar por esta decisión con lo que es el mundo, que es espectacular. Y me toca ver muchos adolescentes que en realidad esa cantidad de opciones despierta mucha ansiedad. Sí, claro. Pásame, Chopo, el libro, aprovechamos ahora y lo mostramos. Este es el segundo, entonces decís que escribiste Adolescente Recargado. Acá está, creo que lo toma Sí. y bueno, obviamente tu trabajo vinculado a este tema, seguro muy capacitado para responder todo lo que te preguntamos. No. Pero si sirve de aporte, bienvenido. Y el primero fue Adolescente, con un juego de palabras obvio. Y esto del recargado creo que trato como de poner también un poco la mirada a nuestro mundo como adultos, porque los adolescentes viven en este mundo, y de ahí también una pregunta creo que interesante de qué cosas podemos cambiar nosotros de nuestra forma también de movernos para que los adolescentes como adultos, claro, para esto de no estar tan recargados y el valor de la pausa que habilita otro montón de cosas. Buenísimo. Se lo voy a mandar a Claude y le voy a decir, decime lo más importante. Dale, resumímelo. Eduardo, este tema emociones y vinculado también a tu trabajo, ¿qué es lo que ves en la educación, con jóvenes? Particularmente en la educación y conectando con lo que decíamos previamente, para no repetir, además del aislamiento, también entendiendo que todavía vivimos consecuencias de la pandemia. O sea, el hecho que se haya terminado propiamente el contagio no quiere decir que las consecuencias hayan terminado. Entonces creo que el fenómeno del aislamiento amplificado por las tecnologías o la fuerza de gravedad que generan los dispositivos y la conectividad. Junto con eso,
A mí hay un fenómeno que particularmente me preocupa en este contexto, que es el autocontrol y la disciplina, digamos. Cuando lo pienso en términos de estudiantes universitarios, hay un aspecto muy importante que creo que todas las instituciones de educación buscamos generar, que es la disciplina. La disciplina en el sentido de cómo planifico el tiempo, en cosas muy básicas, cómo planifico el tiempo de estudio, cómo cosas tan relevantes como si estoy en clase estoy presente en la clase. Algo yo lo digo todos los años en las charlas de inicio de año, un mensaje que reitero una y otra vez es estar presente. O sea, si estás en la clase, el mejor tiempo que puedes aprovechar es aprovechar esa hora de clase, aprovechar la interacción con tus compañeros, aprovechar la interacción con los docentes. Entonces ese estar presente, esa disciplina, insisto, desde ese punto de vista, hasta la disciplina, yo parte de las recomendaciones que doy también es tomate tiempo para estudiar, tomate bloques de 20 minutos en los cuales bloqueate absolutamente todo, ponete la alarma en 30 minutos, pero dedicate 30 minutos a estar concentrado en algo. Yo creo que la disciplina, el foco, el autocontrol, obviamente combinado con lo que mencionaban previamente. Bien, buenísimo. Mateo, cierro esta ronda de la parte de emociones contigo y obviamente quiero enfocar con el tema de los casamientos porque has hecho muchísimos, has dedicado tu vida profesional a eso, ahora también estás con un emprendimiento de fotos familiares también. Es lo que estoy viviendo ahora, un que poco no duermo. Con las familias que muchos de ellos les hiciste los casamientos y qué has visto de las emociones, y te pido una cortita, porque para que me lo agregues porque la audiencia lo quiere saber. Hiciste la renovación de votos de Luis Suárez. Sí. O sea que estuviste ahí, que estaba Messi. ¿Quieren hablar de eso? Neymar. Obvio que queremos hablar. Estuvo Hicimos muy todo divertido. lo anterior para hablar de esto. ¿Esto es una trampa? No, que me cuentes un poco de las emociones y qué fue eso. Algo de eso, alguna anécdota de eso. Igual, una cosa que me encantó lo que dijiste, lo de estar presente. Es algo que en mi rubro se habla mucho, sobre todo en el momento de la ceremonia. Me ha pasado que a veces el que está hablando, el cura o el juez, dice, vamos a estar presentes. Deje sus celulares, que están los profesionales sacando fotos, y uno dice, ay, mira, está. Mirá la fotaza que estaba sacando. No estaba sacando fotos, entonces hay que sacar. No, y eso que está muy bueno, que se va pidiendo en mi rubro. También la inmediatez, que sucede a veces que como que priorizan mucho la inmediatez, no siempre, pero a unas parejas o a unos clientes la inmediatez, y que salgan bien, pero no le quieren dedicar mucho tiempo a sacarse fotos. Entonces dice, quiero esta foto, quiero salir así, pero tampoco querés dedicarle mucho tiempo a eso para que salgan. Esto es solo para de repente subir. No me pasa siempre, pero también a algunos colegas les pasa. Y eso hace como que pero al final, ¿qué querías? Solo para las redes. Y de repente pasan 2 años y te preguntan si tenés las fotos, porque nunca las guardaron. Claro. Solo las subieron a Instagram, las 2 o 3 fotos. Entonces eso también es algo que, mismo con el mundo digital, estamos teniendo riesgos, porque si hoy perdemos el celular y no tenemos un buen backup, podemos perder 1, 2, 3, 4, 5 años de nuestra vida en imágenes, si es que no las pusiste en cloud o lo que sea. Entonces, el recuerdo, que es algo que lo que a mí me hizo sacar fotos, y sobre todo en bodas, es lo que más la nostalgia, el recuerdo y mantener todo eso es lo que más me motivó a todo eso. Entonces, tener cuidado con ese material y respetarlo, y no una foto y ya está, y subir a Instagram, y para eso ya fue lo que fue el casamiento. Después, el churuleo. Casamientos de futbolistas, sí. Porque ahí además, son muy particulares, debo decirlo. Una chiquita. Ese Dime. es uno de los lugares en los que, por ejemplo, piden a la gente que dejen sus celulares, ¿no? Claro. Yo pedí, por favor, que yo lo necesitaba no pueden sacar una por foto laburar. A Messi a las 5 de la mañana, no es lo ideal. Todos guardados los celulares, un guardia de seguridad por cada jugador, porque estaban del Barcelona, habían de varios equipos. Guardia de seguridad, los veías en las esquinas de la fiesta, todas así. Neymar, súper borracho, agarró a Messi. Los guardias de seguridad le dijeron, ¿qué pasa? No sé, estaba muy borracho, se lo llevaron. O sea, eso fue muy divertido. Y tengo fotos que las tenía en el celular, y como yo tenía un contrato que no podía tenerlas, y tuve que decir, este es el celular, me roban el celular, y va a aparecer Messi haciendo cosas que no está bueno que aparezcan las fotos. Entonces todo eso lo borré, se los pasé a ellos, y no lo tengo ni siquiera el backup, por si acaso. O sea, la nube lo tengo, pero eso era una responsabilidad muy grande, porque son jugadores de fútbol que hasta hoy en día están brillando. Entonces vos mandás una foto y decís, no, hay que tener cuidado. Entonces acá está también el secreto profesional nuestro de tipo, cuidar la imagen y mantenerlo.
Pero el casamiento estuvo muy divertido. Le di la mano a Messi, le dije, Mateo, mucho gusto. Él me dijo, mi hijo se llama igual, esta mano sigue sin lavarse. Pero sí, muy divertido. Te puedes cortar la mano y venderla. Claramente. Claro, Y sí. Luis Suárez, muy divertido, muy niño. Me caí en un momento haciéndole fotos y se cagó de risa. Y ahí le saqué las mejores fotos mientras estaba en el piso sacándole fotos, mientras se reía como loco, mientras yo me caía. Entonces se reía así, o sea, era un niño. Pero no, unos cracks. Y esos son casamientos que te dan mucha adrenalina porque sabes que todo lo que vayas a compartir lo va a ver mucha gente. Entonces eso te da como otro peso también, ¿no? No, y es De que tremenda- tenés que hacer las cosas bien. Tremenda posibilidad de mostrar tu trabajo también, ¿no? Sí, pero donde lo hagas mal también es También, muy fácil. obvio. Buenísimo. Bueno, una linda anécdota de cierre. Vamos con el juego de preguntas. ¿Puedo Dale. enganchar una Sí, obvio, final? Chopo, Estamos perdón. hablando de fútbol, fotografía y estar presente viendo el mundial. Muchos lo deben haber visto. Me llama la atención a veces cuando se ven las fotos estas de los hinchas festejando el gol y filmándose a sí Ah. mismos. Claro. Es terrible. O sea, Es terrible. En el estar presente como esa fiesta y los ves que se abrazan y se están viendo Sí, sí. a sí mismos Además- mientras el tipo está festejando al frente. ¿Podemos estar de acuerdo en algo, por favor? Si hay penalti o libre no se puede filmar No, porque mufa, va afuera, es claro. mufa. Ah. Con mi padre me peleo, pero me dice, Con pero ¿cómo razón, ir afuera che, por no eso? Le sabía. digo, va afuera. Pero bueno, Eso es verdad. dos Bueno, equipos. Totti de juego. La sede, Bien. Contra. Ganamos. ya está preocupada, Nosotros Marcia ya está ganamos. preocupada. Ya ganamos. Y Sociedad Rural de Río Negro. Qué lindo ¿Tá? color. Ahora Entonces, no. el juego es así. Yo voy a leer preguntas y ustedes tienen un silbato adelante, Sí. bien dispuesto por la producción. ¿Esto me lo puedo Sí, poner ¿le ponemos? o- Sí, claro. La luz no jode los que están filmando, ¿no? Está perfecto. Sí, jode. Perfecto. Ah, Y yo voy a leer preguntas, cada uno tiene que tener su silbato a mano, porque cuando yo termine de leer la pregunta, tienen que dejarme terminar de leer la pregunta, en realidad pueden pitar, si ya la saben cuando yo la arranqué a decir, pitan. Pero el tema es que el que pite primero tiene la oportunidad de responder. ¿Está? Son 10 preguntas y bueno, el ganador se No, va a hostia. llevar un premio. No podemos perder. van a perder. Que yo- No podemos perder. Van a perder. Yo tengo un decano acá. Sí, sí, sí. Yo no sé qué hago acá, pero él es un decano. Bueno, vamos. ¿Qué mediocampista uruguayo juega en Real Madrid? Valverde. Bien. Pero era cuestión de tener acá el silbato. Vamos, Hay, la puta una- madre. hay un tema también, puedes tenerlo. Ese yo no lo lo Sí, sabemos. hay que sabía. tenerlo acá a la boca. Pasen esta, pues, ¿no? ¿Qué empresa creó ChatGPT? OpenAI. Pero Decano responde a que sabe. No es del equipo, somos iguales. Ah, pero él sabe más que vos de inteligencia artificial. No sé, no creo. Yo dije, Si se equivoca, ¿cuántos puntos Si nos se equivoca, restan? dice, No, se ahí levanta y estamos, se va. Imagínate se puedan contestar de fotografía. Ah, bueno. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué juego ganó la IA a un humano? Go. No. O Go o Ah, no ajedrez. es. Ajedrez. Ah, Bien. el más nuevo es Ah, Go. ese no sabía. Bien, perfecto. Go es un juego chino. Ah, Que es un juego chino, es muchísimo más complejo que el ajedrez. El logro, de hecho, Ese más que es como grande. unos triángulos así. No, es un tablero muy grande con pelotitas blancas y negras. Es mucho más complejo todavía que el ajedrez en términos de cantidad de posibilidades. Al ajedrez Y le así ganó un será sistema Pokémon Go. basado en fuerza bruta, o sea, en probar millones de posibilidades que para un humano es imposible. Para en el juego de Go, que esto fue en el 2017, ganó en base a generar una mejor estrategia de juego. Ah, mira. O sea, no es Pokémon Go. Con esta explicación no le puedo dar por perfecto. eliminada la respuesta. No sé nada. Está bien. Pará, y para que nos den un punto a nosotros, cuando la computadora le ganó al hombre en Ah, el un punto ajedrez, extra, está perfecto. A ver. ¿cómo Punto se extra. llamaba? No me acuerdo en qué año fue, tenemos que buscarlo ahora. Al hombre que perdió. Claro, el ajedrez. sí. Harimoto. ¿Era ese? Sí. No sé el nombre. La pero computadora era Deep Blue, Deep Blue claro, IBM, que le gana al campeón del mundo, Kasparov. Kasparov. Es ruso. Los ajedrecistas. Eso, mirá, mirá, ay, sí. claro. No, hombre. Bueno. Eso para nosotros también. En Con punto la me nota, parecía, no, punto, a lo que voy es, cuando le hacen una nota a él después, de lo que declara es que la máquina no tenía presión y por eso tenía... Parte Digo, mental. en esto del mundo de Va, las bueno, emociones, Está bueno, pues buen- está salado buen- eso. buen pique. Sí, sí, sí. creo sí. que 2-2. Buen pique. Mira cómo manoteó. Ok. Esta es la 4 la que no podía leer. No. Cancelaron una. 2-2. No, perfecto. No, entendí mal yo. ¿Qué plataforma de inteligencia artificial usamos para hacer este juego? Y les voy a dar opciones porque... bien. Ah, ok. ¿Está? ¿Cloud, ChatGPT o Gemini? Está como si las opciones fueran...
Chat. Claude. No, yo Tenía chequeé. información, no sé si tenía información, pero es cierto. Está bien. Bien, bien. Está bien. Bien, ChatGPT, bien, bien. No, no tenía información. Tuviste mucho rato con la producción ahí conversando. No. antes. Sí, sospechoso, sospechoso. Perfecto. 5. Nombren 4 plataformas de inteligencia artificial que conozcan. ChatGPT, Claude, Grok y Gemini. Gracias. Bien, bien. Perfecto. Iguales, ¿no? La hace re fácil. Aparte, cuatro Ya, son una las más. que ¿Cuál? Sigo. ¿Cuál era la canción del Mundial 2010? Sí. Waka Waka. Ya tenía- Waka Waka, Shakira. Sí, cómo no. Waka Waka. Bien. Bien. Waka Waka, Shakira. Está bien, Waka Waka de Shakira. Bueno, en verdad, Waka de- Waka, Cantala, Shakira. cantala. tenía otra más también, la de Waving Flag. Sí. Waving Flag. Sí. De Shakira también. Somos los danos. David, ¿Te gusta cantar? yo canté en mi David, casamiento. Bien. Fui a clase de canto solo para cantar en mi casamiento. Una canción. Me pidieron otra y no sabía qué hacer. Bueno, en este mundial también hay dos canciones. ¿Cuál es el departamento del interior que más jugadores profesionales de fútbol dio? Salto. Sí, salto. 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 No. ¡Canelones! 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 Canelones. Sí, claro que sí. Y el punto lo tienen porque respondieron ellos primero y porque pitaron, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, pi. ¿Y cómo? O sea, el punto, ¿quién lo tiene? ¿Quién es? Nosotros. Ah, está, sí, sí. ¿Quién es? ¿Probar? Canelones. Sí, pero Y lo que pasa es que claro. no, esto fue hecho por inteligencia artificial, Claro. está dispuesto Anda, a anda a contrarrestarla. No. Todo el santoral, todo acá cruzás Vamos a un puente y preguntar. estás del lado de Canelones. Vamos a Ahí. preguntar, vamos a preguntar. Yo no me animo a eso. Yo me quedé con salto también. Yo pensé que salto. Salto dio los dos mejores. Los mejores. Estoy de acuerdo. No, pero tenemos más. Quedan 3 preguntas. ¿Cómo se le llama a la lana recién esquilada? No. No, eso es otra cosa, es el almacenamiento de la A lana. ver si me- Idiota. No me animo a decir. Acá donde estamos haciendo docencia. No me animo. A ver, sí, sí. Bellón. Dejamos el ¿Cómo se llama? Bellón. Bellón. Aprendimos. Está bien. No me acuerdo Mundial. cómo vamos. Ganamos nosotras. Pero Nosotros. dos ganamos. Vamos ganando. Allá saben, allá Pero saben. espera, ¿hay premios acá? Dale. Hay que llamar al bar, dice Fede. Está bien, hay que llamar al Bar, bar. Perfecto. Bueno, ¿Cuántos nos quedan, nosotros? Oh, no, están nos quedan robando. 2 preguntas. 4-2 van acá. Sí, O sea obvio. que está, con una respuesta más. Ya. ¿Cuál es el departamento con más vacunos en Uruguay? Sí. Dale, no sé yo. Pero pará, yo sí lo sé, ¿lo puedo pitar ahora? Puedes pitar. Y tenemos uno. Soriano. Bueno, vos. Artigas. Ah, No estuvo mal porque Soriano es el que manda más ganado a faena. Era por eso. Ay, Está bien. Entonces, mi Otra esposa- de vale docencia. dos. Y la última entonces. Metieron ustedes, o sea que si Dos, ¿no? ahora. Es 4-3. 4-3. 4-3. Vamos a Perfecto. empatar y después una desempate. ¿Qué significa la sigla INIA? Dale. Instituto Nacional Agrícola. No, para. La I. Y. Instituto Nacional. Yo la sé. Y- Aviso, la sé. La sabemos, la No te quiero sabemos. poner presión, pero yo la sé. La sabemos, la sabemos. Y. A tiempo. Independización. Nuevas Investigación palabras. agrícola. Ah, eso. Ah, bien, No. Era eso, ¿cómo no No, sabía? es agropecuaria, pero está. Investigación agropecuaria. Está bien, ganaron. Muy bien. Acá tenés, mirá qué bueno para sacar Ay. fotos. ¿Qué es eso? La bufamos. ¿Qué es eso? No. Estos son los premios, ¿no? Opa. Empatamos. Premios a los ganadores. Empatamos. Para la Opa. playa, para Pero qué ir a maravilla. sacar fotos. Gracias. Qué maravilla. No, tremendo. Acá. Merce, dame una mano. Abrí Obvio. y mostrá a cámara los Cibeles. regalos de los sponsors. Que esto Cibeles Agro. Para. Ah, pero si me gustó más el Tenemos premio ese. Miren qué bueno este. te lo cambio. Ah, ¿esos son regalos? ¿Cuántos regalos? regalos. Toma. Qué Te lo maravilla. alcanzo. ¿Un termo? Hay de todo. Pero Hay de esto- todo. esto Vayan. para- ese es para vos, Eduardo. Ese para mí. es para vos. ¿Qué es? Esto para mí. Vayan si quieren abriendo y tremendo muestran regalo, porque la verdad que está bueno mostrar las cosas que nuestros sponsors Semillas nos Cardinal. hacen llegar. Semillas Qué lindo, Cardinal, muchas gracias. ¿Y ese qué es? LDC, ¿Lo abro? Justo necesitaba un termo. Agrofuturo. No, en serio. Bueno, son muchas las empresas que nos acompañan, ¿no? Oh, divino. Siempre están presentes en nuestras redes sociales y Pero
Muy lindos premios. Hacen posible también que hagamos todo esto. Muchas gracias. Gracias. Muchas Así que gracias. bueno, gracias a ustedes por participar. No sé si les quedó alguna reflexión final o cómo se sintieron. Cancha abierta, que digan lo que quieran, Mateo. No, muy divertido. Pasó volando el tiempo, Pasó ya terminó. No, muy divertido, la verdad. Para mí capítulo 2 en un momento. Seguro que sí. Muchas gracias. Eduardo, gracias. Muy rico, gracias. Gracias. Marce, Nada para agregar. te tenemos por acá de nuevo en cualquier momento. Sí, gracias. Chopo. Muchas gracias por la invitación y no, me parece subrayar esta idea de generar tema o generar conversación de una manera así ágil, divertida. Es una buena forma también de ir generando conciencia en los usuarios y en los futuros usuarios de tecnología. Gracias, Chopo. A ustedes también muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de La Sede. Gracias.